Señor, te damos gracias por el regalo de este día. Gracias por el descanso nocturno que repara nuestras fuerzas. Gracias porque nos permites hoy escribir un nuevo tomo de nuestra historia, una nueva página. Gracias porque nos permites colaborar con la obra del reino. Te pedimos especialmente por nuestro país, por esta nación que está reacomodándose a situaciones totalmente nuevas. El elemento laboral sin duda nos preocupa, el alimento también, pero también las estructuras educativas enfrentan nuevos retos. Hoy te queremos agradecer por los que estamos aquí, por todo aquello que nos diste durante nuestro tiempo de preparación, durante el tiempo de formación, que es parte importante de lo que hoy podemos ofrecer a nuestra iglesia y principalmente a aquellos que tú nos envías, también el ofrecimiento a nuestra nación. Bien, puse este texto en latín, perdón que lo haya puesto así, Comede volumen istud et vadens loquere ad filios Israel, porque es el texto que hoy el Señor nos regala en el texto de Ezequiel, el capítulo 3, versículo 1. Y bueno, esta, digamos, pintura o grabado del inicio de un libro está la letra E del profeta Ezequiel y está también esta imagen del profeta con una aureola de santidad hablando de pues, alguien por quien Dios nos envió su palabra y sobre todo una vida virtuosa de santidad. Y el texto está, digamos, en la cintilla que se está comiendo este profeta. Obviamente hay palabras que van haciéndose cortas. Por ejemplo, el volumen, le ponen la M y le ponen una especie, digamos, de acento circunflejo, como se le llama, arriba de la M. Y las palabras finales también están abreviadas. Pero el texto que viene en la parte de arriba es el texto latino, Ezequiel 3.1, Comede volumen istud et vadens loquere ad filios Israel. Ahorita, digamos, ubicaremos el sentido de poder tener este texto con nosotros. Bien, vamos a leer la primera lectura. Adelante, por favor. Te decía, es el texto del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 8 al capítulo 3, versículo 4. Aquí está incluido este texto que te comparto. Dice, así dice el Señor, tú hijo de hombre, oye lo que te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí, estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ahí, cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen, diciéndome, hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel, y me dijo, hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y dile mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto, como ustedes ven, es reiterativo sobre lo que tiene que hacer el profeta. El profeta tiene que alimentarse. El profeta tiene que comer. Pero no es cualquier alimento, sino lo que Dios le dice, la palabra que Dios le dice. Y esa palabra está simbolizada en ese rollo o ese volumen que tiene frente a él y que tiene, voy a decir una palabra que no es despectiva, pero no nos gusta mucho. Él tiene que tragarse ese libro. Digamos, tiene que ir pasando por la tráquea, tiene que ir comiendo aquel volumen, aquel libro que tiene frente a él. Pero la razón de comer ese volumen viene en la letrita azul, un poquito azul cielo que viene ahí en la parte del medio, que es el texto que te he compartido. Dice, hijo de hombre, come lo que tienes ahí. Y luego dice, come de volumen istud, cómete este volumen, cómete este rollo, cómete este libro. ¿Para qué? Vete a hablar a la casa de Israel.
et vaden loquere ad filios Israel, y vete a hablar a la casa de los hijos de Israel. Y bueno, ya dice que el profeta hizo lo que Dios le dijo. Abrí la boca y me dio a comer el volumen, diciéndome, hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Después habla de que le supo dulce como la miel. Y después, ahora sí, la parte conclusiva, en el versículo 4, la penúltima y la última línea, vete a la casa de Israel y dile mis palabras. Pero después de que este profeta se ha alimentado de lo que Dios quiere que comunique, lo que Dios quiere que ofrezca. Vamos a hablar adelante sobre este volumen. Yo quisiera comentarte que este texto, la verdad, desde el primer momento en que lo vi, me hizo recordar el momento en que yo ingresé al seminario de Monterrey. Yo ingresé al seminario de Monterrey el día domingo 17 de agosto del año 1980 y ese domingo llegamos hacia las 5 de la tarde, la bienvenida, en la noche el primer contacto con los compañeros que llevaban más tiempo, pero al siguiente día en que teníamos algunos talleres sobre oración, sobre algunos elementos para ubicar cómo usar los libros que nos habían pedido, un servidor junto con varios compañeros hicimos recorrido por los edificios de aquel seminario de Corregidora. Y llegué precisamente a lo que hoy es hoy la casa de la iglesia, que está frente a la silueta de la Virgen. Ahí, al entrar por aquel portón grande, vi un pasillo más corto que el del seminario menor. En el fondo, el Cristo Rey con los montes de nuestro querido Monterrey, o la parte de Nuevo León que está en la zona metropolitana. Ahí están las mitras, está el cerro de la M, o la montaña de la M, está el cerro de la Silla, está el Topo Chico. Pero volteando hacia la izquierda, entrando por aquella puerta, a la izquierda, estaba un texto que ya te he compartido del Evangelio de San Lucas, que dice sobre Nuestra Señora, es Lucas 2:51, dice, et conservabat omnia verba et incorde suo. Perdón por la referencia en latín, pero así es como está escrito. Dice, et conservaba omnia verba et incorde suo. Y yo obviamente saqué mi libretita y empecé a apuntar porque quería saber qué decía. Ya después supe que decía, y ella conservaba todas estas cosas en su corazón. Ya alguna vez lo he referido a lo largo de estos 4 meses. Pero al lado derecho, al lado izquierdo, te decía, estaba ese texto de San Lucas y estaba lo que era el departamento de acompañamiento psicoespiritual. Y a la derecha, viendo el Cristo del Monterrey con las montañas, a la derecha vi que estaba este texto de Ezequiel 3:1. Comed de volumen istud et vades loquere ad filios Israel. Era interesante saber que este letrero, si el otro estaba, conservaba omnia verba et incorde suo, y conservaba todas estas cosas en su corazón, estaba sobre el lugar donde se daba un acompañamiento psicoespiritual. A la derecha, en ese letrero, comed de volumen istud et vades loquere ad filios Israel, estaba sobre la puerta de la biblioteca. Creo que esto es fenomenal, porque acá decía, no tomes decisiones sin antes hacer oración. Et conservabat omnia verba et incorde suo. Antes que decidas algo, pregúntale a Dios. No tomes decisiones sin preguntarle a quien tienes que preguntarle dentro de esa labor interior. Pero a la derecha, arriba de la biblioteca, estaba, qué mejor texto que este. Cómete estos libros y llévalos a los hijos de Israel. Cómete este volumen, cómete este rollo, cómete esta biblioteca para que después las lleves a los hijos de Israel. Muchas invitaciones en este texto, hoy para ti, para mí también. O sea, el mensaje sin duda invita a que no tan solo recibamos, sino que comuniquemos, o sea, lo que es el profetismo. Es, digamos, tienes que recibir para después hablar. O sea, hay quien habla de Dios, pero no habla con Dios. Y es lo peor que puede suceder. O sea, hablamos y hablamos y hablamos. Bueno, ¿y qué hablas
si no te alimentas, si no lees la palabra de Dios? O sea, ¿qué vas a decirle a la comunidad? ¿Chistes? ¿Anécdotas nada más? O sea, ¿qué le vas a decir a la gente? ¿Ocurrencias? La ocurrencia es algo que se te ocurre. En cambio, algo que tú preparas necesita preparación para que entonces lleves algo sustancial. O sea, el pueblo de Dios merece que le des algo sustancial. Entonces, te digo, el texto está que ni mandado a hacer. O sea, te invita al profetismo, pero también vas a ser profeta, ponte a estudiar. O sea, visita la biblioteca. O sea, ten un proyecto de formación donde el tiempo que estés aquí, te digo, era el siguiente día de que entré al seminario. Vas a estar aquí 11 años. No pierdas el tiempo. Si vas a estar aquí 11 años en el silencio de la vida del seminario, o sea, aprovecha la formación, te van a dar clases, vas a visitar las aulas, vas a sentarte ahí 6 horas diarias y luego otras horas en la biblioteca y luego otras horas en tu estudio personal, pero aprovecha el tiempo, ten un proyecto, asume el proyecto de formación. Lo que el seminario te da no es que a alguien se le ocurrió, sino está pensado. La primera parte del seminario estudia las ciencias humanas, o sea, sé alguien con formación, sé alguien con educación, sé alguien que tiene capacidad de comprender la persona. Tienes que ser alguien que tú mismo tienes que tener disciplina para ti mismo. O sea, tienes que ser alguien que tienes que tener, desarrollar la capacidad de hablar, de comunicar, de darle algo a la comunidad. La primera parte, los primeros 3 años que vas a estar aquí, vas a comerte libros de humanidades. Ya después, 1 año vas a estar en el curso introductorio y ahí vas a comerte libros de espiritualidad, muchos libros de espiritualidad. Y después 3 años de filosofía. Tienes que abrir tu entendimiento y sobre todo tienes que aprender a procesar pensamiento. Tienes que generar análisis de las cosas. Tienes que ser capaz de sintetizar las cosas que te dicen. Tienes que tener una mente analítica, una mente sintética y alguien que no te tragues todo lo que te dice la televisión. Tienes que procesarlo. Hay cosas que son buenas, pero no todo es bueno. Y ya una vez que ya tuviste humanidades, espiritualidad y filosofía, te voy a mandar 4, bueno, te voy a agregar un 5.º año, 5 años para que te comas los libros de la teología, para que estudies sobre las ciencias sagradas, todo lo que Dios nos ha revelado, para que lo proceses. No desaproveches el tiempo, cómete estos libros. Aquí está la biblioteca, no está de adorno, los libros no son para que te tomes una fotografía que estás en la biblioteca, dedica tiempo para estar aquí. Y bueno, o sea, la primera enseñanza era ese, cómete estos libros, comete volumenistus. Pero adelante, ahora viene el mandato, el envío, et vades loquere ad filios Israel, y llévalos a los lugares donde están los hijos de Israel, y llévalos al lugar, a los hijos de Israel. Si no eres capaz, digamos, decía ese texto hermoso de Ezequiel 3:1, si no eres capaz de aprovechar el tiempo de formación, si en lugar de ponerte a leer te quedas a dormir, si en lugar de hacer las tareas por ti mismo, le andas pidiendo las tareas prestadas al que sí la hizo. O sea, si tú no eres capaz en la justicia de disfrutar y de aprovechar este tiempo, que vas a estar en esta casa, que va a ser tu segunda casa, aquí va a estar tu segunda mamá y tu segundo papá, llegaste a los 14 años, cuando tengas 24 ya serás sacerdote, pero cada día, cada semana, cada mes, cada año, cultívate para que lo lleves después a mi pueblo. Mi pueblo necesita un alimento sólido, no, digamos, fritangas, no les ofrezcas cosas que no nutren, dales cosas que les sirvan, que sean útiles también. Y bueno, creo que este texto de Ezequiel 3:1 es un texto que invita a la formación también para ti, también para todos los que vivimos nuestra vida cristiana. No, pues es que dijo el padre, a ver,
¿has tomado algún curso? ¿Te has preparado? Un día te comento, pues no pocas veces me he metido en complicaciones, porque, pues digamos, generalmente manejo un criterio, o sea, no es lo que se me ocurre, pero un día yo llego a una parroquia hermosa, que pues, la gran mayoría de los que están aquí nos conocimos ahí, como fue la parroquia del Rosario. Un día fui a la parroquia de la Natividad y también una parroquia comunidad hermosa. Pero cuando yo llego a la parroquia del Rosario, yo les comento a los coordinadores, o sea, y al consejo de pastoral, eh, debemos tener formación, o sea, tenemos que tener cursos que nos ayuden a conocer nuestra fe. Y quizá fui directo. Les dije, yo no entiendo cómo alguien pueda decir, yo llevo 10 años aquí en la parroquia. Fui monaguillo y después fui de grupo de joven y después estuve en grupo de profesionistas y ya me casé y aquí estoy con mi esposo, con mi esposa. Y yo les digo, qué bueno. O sea, sin duda he recibido muchas cosas, pero a ver, toma la Biblia y busca Ezequiel 3:1, que es el texto que estamos viendo. Y si yo veía que la persona batallaba para encontrar el texto, dije, bueno, espérame, no puede ser que estemos aquí, y lo digo sin decir nombres, sino algo que en general debe iluminarnos a todos. No puede ser que presumamos de estar en esta parroquia durante 10 años, o haya quien esté 12 años o 15 años, y no sepas tomar la Biblia. O sea, no es posible que no tomes el texto sagrado de la palabra de Dios y leas un texto, o sea, que por ti mismo tomes el Salmo 23, hermoso, el Señor es mi pastor, léelo, de ahí del texto sagrado, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar. O sea, no puede ser que no conozcas o que, digamos, no ubiques el Salmo 51, misericordia, Señor, por tu piedad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. O sea, a ver, lee por favor Juan 13:1, busca el texto sagrado, hermoso, la noche en que Jesús iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mira, hermoso que Jesús llega a amarlos hasta el extremo. Y bueno, de pronto hay quien dice, no, pues es que usted parece protestante y es que usted se quiere, o sea, ¿cómo que quiere que todos traigamos la Biblia bajo el brazo? No, la Biblia la debemos traer en el corazón, pero ¿cómo te has preparado? Este texto de Ezequiel 3:1 lo repite el libro del Apocalipsis. Se fui hacia el ángel, le pedí que me diera el librito. Me respondió lo mismo, toma y devóralo. Nada más que aquí hay una variante entre Ezequiel 3:1 y Apocalipsis 10:9. Ezequiel, bueno, 3:4 dice que cuando se lo comió le supo como la miel, dulce como la miel. Y aquí el Apocalipsis es un poquito más realista y dice, sí es dulce como la miel, pero también te amarga las entrañas. O sea, también te cuestiona. O sea, sí te alimenta como la miel, pero hay un momento en donde te puede resultar indigesto. Las verdades hieren, pero si las verdades hieren, las mentiras matan. Hace falta que no le tengas miedo a aquello que de pronto puede ser indigesto. Si el Señor nos dice y nos ilumina cómo debe ser el sacerdocio, como Él lo consideró, pues entonces a mí me va a resultar incómodo. O sea, si el Señor nos dice cómo debe ser el matrimonio y cómo debe ser la relación del esposo y la esposa, y no sé, toma Efesios capítulo 5, maridos amen a sus esposas como Cristo amó su iglesia, mujeres respeten a sus maridos, y refiere, bueno, o sea, algunos elementos propios de la vida matrimonial, pero habla del marido que debe ser como Cristo. O sea, lo más difícil es lo que le está pidiendo al marido, pero bueno, o sea, estas enseñanzas, junto con ser dulces, también pueden ser amargas, sobre todo cuando tú y yo no hacemos exactamente lo que Dios nos está pidiendo.
Voy a compartirte en la tarde otro, digamos, un elemento complementario de esta reflexión, pero quisiera dar un poquito adelante, por favor, Fer, acerca del lugar de los libros. Digamos, ya lo que te comento a continuación es un poquito algo cultural para que nos vaya ayudando en torno al lugar de los libros. Este texto es de Hugo Foscolo. Hugo Foscolo, digamos, dentro de lo que significa también nuestra cultura, es para los italianos uno de los poetas más queridos. Cuando tú y yo fuimos a la primaria, fuimos aprendiendo, digamos, las letras con algunas estrategias. Ese oso se hacía así, R con R cigarro, R con R barril, rápido corren los carros del ferrocarril, mi mamá me ama, o sea, expresiones, digamos, si tú quieres, abiertas al pensamiento de un niño. En el caso de los italianos, los libros de Hugo Foscolo son libros que utilizan para enseñar a los niños. Ya te he compartido uno de los poemas o de los trozos de los poemas de un libro de Hugo Foscolo que se llama Los Sepulcros. Te lo reitero de forma rápida, lo vas a recordar. Decía Hugo Foscolo, en tiempo de bárbaras naciones colgaban de las cruces los ladrones, pero ahora en el siglo de las luces, del pecho del ladrón cuelgan las cruces. ¿Sí? Difícil y sobre todo crítico. En tiempo de bárbaras naciones colgaban de las cruces los ladrones, pero ahora en el siglo de las luces, del pecho del ladrón cuelgan las cruces. Este texto habla del lugar de los libros. Si el pescador saca la red muy pronto, no encuentra pescado que vender. Si un niño cierra pronto los libros, le costará muchísimo aprender. Para asimilar bien todas tus lecciones, sé paciente y no vayas deprisa. Verás que recorre el mundo entero el que anda 1 kilómetro por día. Es bello el texto. Si tú quieres un poquito para cultura y para que, sobre todo, quizá se lo compartas a tus hijos o a los nietos y dile, oigan, pónganse a estudiar, no sean sinvergüenzas. O sea, quizá aprovechar el tiempo, lo que el seminario me decía a mí, no seas haragán, aquí está la biblioteca, cómete estos libros y después llévalos a los hijos de Israel. Adelante un poquito, te digo, ya aterrizando desde el punto de vista cultural. Digamos que los libros, yo sé que ha cambiado, pero el libro sigue siendo libro, aunque sea un libro virtual. Son vehículos de civilización. Sin libros no conoceríamos la historia. Sin libros no disfrutaríamos lo que hace un momento disfrutábamos. Si el pescador saca la red muy pronto, no encuentra pescados que vender. Si un niño cierra pronto los libros, le costará muchísimo aprender. Fíjate cómo la literatura es bonita cuando tiene uno un texto como para poder compartir. Y dice, bueno, sin libros la ciencia, ¿cómo puedes validar la ciencia si no tienes un libro? Si sin libros lo que tú piensas se muere, es inerte. Y la especulación también, no tiene vida. Me gusta este pensamiento de Francis Bacon del siglo XVII. Si se alaba tanto la invención del barco, digamos, era el tiempo de la era industrial, porque era el ferrocarril y el barco, porque traslada riquezas y mercancías de un lugar a otro, ¿cuánto más habría que enaltecer al libro que, como los buques, atraviesa los vastos mares del tiempo y hace que las épocas remotas compartan su sabiduría, sus conocimientos y sus invenciones? ¿Sí? El libro es ese buque que nos trae lo que escribió Sócrates en el siglo IV antes de Cristo. Y qué bueno que 24 siglos después, o casi 25, o sea, podamos tener ese buque que nos trajo lo que pensó un hombre tan sobresaliente. Alguien llamó a los libros las mentes embalsamadas. Y es que los escritores que han muerto siguen vivos. O sea, yo puedo escuchar lo que pensó William Shakespeare. Lo puedo leer. O sea, si yo disfruto mucho, por ejemplo, a Blas Pascal, que habla del hombre como la caña pensante,
si yo un día he leído que el corazón tiene razones, que dice, el amor tiene razones que, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Ay, pero qué bueno que las mentes embalsamadas nos ayuden. Pero bueno, está a nuestras órdenes lo que hace siglos se escribió. Finalmente, bueno, ya para ir concluyendo adelante, Fer, los libros, como hoy la Internet, es un elemento de igualación social. En serio, o sea, léelo en el papel escrito o papel y tinta de imprenta, o léelo en Internet, pero lee cosas buenas. O sea, lo mismo que puede estar leyendo el más inteligente de los japoneses, lo puede estar leyendo el mexicano más sencillito que viva en la zona conurbana de Monterrey. O sea, lo mismo que está leyendo, voy a decirlo, perdón mis insensateces, un Roquefort, lo mismo que esté leyendo, no sé, eh, Bill Gates o los Clinton que estén leyendo allá en las grandes universidades de Estados Unidos, lo puede estar leyendo alguien que está en una escuela federal aquí en nuestro querido estado o nuestro querido país. Fíjate cómo a veces no aprovechamos estos elementos de igualación social. Yo te lo comento y quiero, perdón, decirte que pues, yo amo los libros y como mi familia, aquí está mi sobrina Vicky, como mi familia tenían pocos recursos, ella sabe y todos ustedes lo saben, pues yo me metí de bibliotecario, o sea, de los 11 años de formación, 8 años fui bibliotecario. Hacía otras cosas, también fui sacristán, también fui responsable de la escuela, o sea, le llamamos bedel, o sea, también me tocó ser responsable del mimeógrafo, del periódico, de la publicación que nos ayudaba en el seminario, pero no había quien fuera bibliotecario, yo levantaba la mano. ¿Por qué? Porque si mis papás no podían darme para comprar libros porque no estaba la economía desahogada, pues yo tenía ahí la biblioteca. Entonces, pues yo veía lo que yo quería y me pasaba 8 años, imagínate, 8 años. ¿Quién cubre la biblioteca en la noche? Yo levanto la mano. Es que nos falta alguien para que cubra la biblioteca el jueves en la tarde. Y bueno, yo agradezco mucho ese regalo de haber tenido yo contacto con un elemento de igualación social, y te lo comento ahora y te pido dentro de la reflexión, porque es una reflexión en base a Ezequiel 3.1. Yo tenía compañeros que provenían del CUM, o sea, qué bueno, de los regios, que tenían o provenían, digamos, de buenas escuelas, qué bueno, pero aun cuando yo no hubiera tenido esos colegios, pues cuando hacíamos los exámenes, pues no había diferencia. Independientemente que haya estado uno en escuela pública, estatal o federal, pero reitero, los libros y hoy la internet, pero la internet buena, son elementos de igualación social. Bien, vamos concluyendo. William Channing dice que los libros son verdaderos instrumentos de igualación social. Confieren a todos aquellos que los usen con devoción la compañía espiritual de los mejores individuos de la especie humana. Fíjate, o sea, lo mejor que ha habido en toda la historia, en todos los siglos, lo puedes tener y puedes platicar con ellos y puedes escucharlos y puedes estar acompañado de Platón, de Sócrates, de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, de San Alberto Magno, San Buenaventura. Si te gustaba la poesía antigua con Estesígoras, con Esopo, bueno,
Bien, pero no lo hemos entendido. Finalmente, bueno, te comparto 2 diapositivas. Ahorita les comparto a quienes les faltan este material. Adelante, Fer. Recuerda que estas están secuenciadas con un timer que no pude quitarle, perdón, hablando de ignorancias. Pero bueno, dice en este caso San Bernardo, o sea, ¿para qué quieres saber? Dice Ezequiel 3:1, llévalo los hijos de Israel. O sea, ¿para qué conocer? ¿Para qué comerte el libro? ¿Para qué tragarte el libro? Pues para que lo lleves. Entonces dice San Bernardo, algunos quieren saber con el fin solamente de saber, torpe curiosidad. Hay quienes quieren saber para ser ellos conocidos y que, mira que sabio es. Dice, esto es torpe vanidad. Dice, hay quienes quieren saber para vender su ciencia, es decir, para lucrar. Dice, eso es torpe ganancia. Pero hay quienes quieren saber para ser ellos mismos más grandes, edificados, o sea, crecer. Eso es la formación y eso es la prudencia. Ahora sí, por favor, Fer, la última diapositiva de contenido. Esta es de San Buenaventura. Dice, nadie crea que le baste la lectura sin la unción. O sea, a ver, vas a leer, pídele a Dios su luz, que te unja. Pídele a Dios que te abra la mente. Y no vas a leer letras y letras y letras y letras. Tampoco nadie crea que le basta la especulación. O sea, yo ya soy alguien con mucha abstracción y genero ideas. Devoción también, sé devoto. Y si hay quienes creen que les basta buscar sin la capacidad de asombrarse, y cuando te asombras, lo disfrutas. Y si hay quien cree que le basta la observación sin el júbilo, sin la alegría, y si hay quien cree que le basta la actividad sin la piedad, hay quien cree que le basta la ciencia sin la caridad, hay quien cree que le basta la inteligencia sin la humildad, hay quien cree que le basta el estudio sin la gracia divina, hay quien cree que le basta la investigación sin la sabiduría de la inspiración sobrenatural. Bueno, ahí dejamos las cosas porque el Padre se alarga mucho. Pero hoy dice el Señor a Ezequiel, comede volumen istut et vadens loquere ad filius Israel. Cómete este libro para que se lo lleves a los hijos de Israel. Pero si no nos preparamos, ¿qué les llevamos? ¿Chistes? Qué lamentable. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.